tenemos aquí la presencia del ingeniero fitotecnista, especialista en desarrollo rural, el ingeniero Pablo Arana Coldívar. Buenos días, Pablo. Buenos días. Y me voy a permitir leer un poco de su currículum, un resumen, porque bueno, pues es algo extenso. Él es egresado de la Escuela de Agricultura de la Universidad de Guadalajara, taxónomo. Su trayectoria laboral trabajó en el laboratorio de Palinología, Instituto de Botánica, Departamento de Fitotecnia, trabajos de investigación en maíz y grano pequeño, Universidad de Guadalajara y en Zagarpa, y jefe de Distrito de Desarrollo Rural número 8 en Colotlán, Jalisco. Apoyo también de consultoría en último trabajo elaborado, es Evaluación Nacional del PROMAF, fue coordinador regional occidente del INCA Rural, consultor en extensionismo holístico en el CIMIT y componente Masagro, programa de intensificación sustentable. El 1 de septiembre del 2017 a la fecha, él es coordinador en Jalisco en el componente de extensionismo modalidad ejecución directa nacional, y también hay que comentar que fue secretario técnico de la delegación Jalisco de la Zagarpa. Buenos días, Pablo. Muy buenos días. Pues antes de iniciar con el tema que nos apasiona mucho, que es el extensionismo, pues agradecer la invitación tanto a ti, Memo, como al mismo Hugo Rangel. Sí, Hugo, bueno, pues es un tema muy interesante, el tema del extensionismo, que en esta administración se ha retomado, porque bueno, sabemos que anteriormente el extensionismo pues ya se había ejecutado aquí en México, ya se había practicado, pero desapareció. Y bueno, quisiéramos que entráramos ya en materia, Pablo, si te parece, y que nos explicaras qué es el extensionismo para mucha gente que pues no conoce el concepto de extensionismo. Sí, cómo no, Guillermo. El extensionismo es tan complejo como tan sencillo de llevarlo a la práctica en beneficio de los productores. Años atrás habían existido estrategias de acompañamiento técnico, y con la presente administración como que se enfocan todas las baterías a lo que es extensionismo. El extensionismo no es otra cosa más que un conjunto de procesos que tienen que ver con la atención a las demandas de servicios que manejan los productores. Y hay un aspecto muy importante que conviene recalcar en el caso de extensionismo, como son los aspectos del mismo acompañamiento técnico, del mismo mercado, que se da como muy importante aquí en este proceso, y un asunto esencial, el perfil del extensionista. Se necesita, para brindar el servicio, de un profesionista voluntarioso, bien capacitado, certificado inclusive en algunas competencias laborales, con el objeto de que podamos entregar resultados óptimos en relación pues a este componente. En esta presente administración y concretamente en este 2017 aparecen dos modalidades en el caso de extensionismo. La primera de ellas es el de la concurrencia, en donde hay una mezcla de recursos federales y estatales, y cuya operatividad o funcionamiento de la operación recae en los gobiernos de los estados, aunque las delegaciones de la Zagarpa tienen mucho que ver en su funcionamiento. Y aparece otra modalidad de ejecución directa, y aquí son recursos directos de la federación, y la instancia responsable de la operación de esta modalidad es el INCA Rural, el Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria o de Desarrollo de Capacidades. Entonces estamos viendo de que por parte del gobierno actual se está dando una prioridad muy buena a lo que es el acompañamiento técnico, el extensionismo, porque lo concibo, este nuevo modelo de extensionismo, a que se está manejando ya un aspecto fundamental, que es la participación del productor en la planeación misma de sus servicios. No podemos concebir de una manera diferente si no hay una participación directa del productor.
Claro, porque definitivamente debemos entender el desarrollo que debe de ser de adentro hacia afuera, o sea, del núcleo, en este caso del productor hacia afuera. No puede ser externo y llegar el desarrollo con sin tomar en cuenta la planeación de las empresas rurales o de las productores planeación rurales. Participativa. Exactamente. Independientemente de todo lo que he manifestado, el productor sabe qué es lo que le duele. Claro. El productor sabe qué es lo que necesita. Sus debilidades, conoce sus fortalezas. Y el hecho de generar un buen diagnóstico situacional le permitirá al extensionista ofertar mejor su servicio. Sí. Hugo. Quien toma ese rol es el extensionista. El perfil, digamos, profesional, de experiencia de ese extensionista, ¿cuál es? Porque sabemos pues la amplia gama de actividades en el sector rural. Y aquí caben todo tipo de disciplinas. En el caso del extensionista, claro, porque estamos considerando de que va a intervenir en diferentes cadenas productivas. O sea, perdón la interrupción, es tan interdisciplinario el tema rural que no solamente abarca el tema productivo, abarca el tema administrativo, el tema de mercados, el tema técnico, el tema hidrológico. Es una gama de disciplinas que tienen que intervenir en este. Sí, yo considero que al hablar de cadenas productivas diversificadas, estamos considerando en una primera instancia tener extensionistas que conozcan todo, es decir, todopoderoso el extensionista, pero no. Necesitamos, para que tenga efectos positivos su intervención, de que sea un gran facilitador. Claro. De ahí a la pregunta que me hacía pues Hugo Rangel. Yo creo que el extensionista, el primer gran punto a su favor que debe de manifestar es la gran disposición a atender a ese grupo de productores, y sobre todo que a través del tiempo se venga a capacitar. El extensionismo da la oportunidad de una certificación, es decir, ya no estamos hablando de una acreditación, sino de una certificación en diversas competencias laborales que le permitan hacer de mejor manera su trabajo al interior del grupo de productores. Y que el extensionista pues involucre, que viva prácticamente dentro de las comunidades, para que sepa perfectamente bien qué es lo que está sucediendo y trabajar conjuntamente, como decía Hugo, en la planeación participativa. Necesita también conocer las metodologías. Claro. La metodología de la planeación participativa, tener un buen conocimiento de cada uno de los eslabones de la cadena productiva, porque hay un punto neurálgico muy importante aquí en su intervención, que es el asunto del mercadeo y la asociatividad. Que es, bueno, pues es lo más importante, esos dos puntos que acabas de tocar. Trabajar conjuntamente en el esquema de asociacionismo, y también el tema del mercado. Serían 3 puntos importantes en el caso del nuevo extensionismo. La planeación participativa con productores, para que se defina un buen programa de trabajo del extensionista, el mercado y un extensionista certificado o ampliamente capacitado en ello. En este proceso quiero pensar que los extensionistas, que son ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, economistas, mercadólogos, sociólogos, etcétera, etcétera, ellos están, digamos, alineados a alguna, digamos, política pública respecto a los apoyos que hay para ejercer ese servicio de extensionismo. Sí, de hecho, necesita, en este caso, el extensionista firmar una carta compromiso para que, una vez autorizada su participación, tenga la oportunidad de seguirse capacitando. Hay una serie de competencias laborales normadas por la Secretaría de Educación Pública a través del CONOCER, en donde es necesario que tengan este tipo de habilidades para poder, repito, dar un mejor servicio al productor.
Y cito 3 de ellas como muy importantes, que sería la ECO 20, que no es otra cosa más que la formulación del diseño de proyectos de inversión del sector rural. Y tenemos también la ECO 217, que se refiere precisamente al desarrollo de capacidades, a la facilitación de cursos de capacitación, una vez definido el programa de capacitación con los productores. Y hay otro punto medular importantísimo que tiene que ver con la mejora competitiva, que es la ECO 489, que guía esta mejora competitiva tanto a nivel individual, ni a nivel productor, como grupos sociales y organizaciones económicas con sustento jurídico, ¿no? Nos escuchan en este programa, Pablo, agricultores, ganaderos de una amplia geografía de Jalisco y otros estados. Un agricultor de maíz, un ganadero de leche, que diga, bueno, a ver, quiero ver un extensionista. ¿Dónde están los extensionistas? ¿Qué extensionista necesito para que me ayude a eso? Yo quiero tener una participación para planear mi unidad. Yo creo que el primer paso que debe de dar el productor es el de aglutinarse o agruparse con otros colegas, otros vecinos. La normatividad de las presentes reglas de operación nos pide que sea un grupo mínimo de 30 productores y tienen que acudir obviamente al centro de apoyo más cercano ahí al lugar de origen pues del solicitante. Ya yendo al CADER correspondiente, tiene que registrarse el productor para que sea factible contemplarlo en el padrón de usuarios de los programas de la Zagarpa. Y dependiendo de la cadena productiva, pues también el gobierno del estado le va a pedir otras credenciales. A mi punto de vista, creo que esto se puede simplificar, de que se maneje un solo filtro para poder no dar tantas vueltas al productor. Y para el caso concreto del extensionistas, pues ya hay un directorio, Hugo. Te puedo comentar que ya hay un directorio de extensionistas a nivel nacional y cada una de las entidades federativas lo tiene. Y me voy más allá, ya hay un directorio de extensionistas certificados por conocer, para que ahí el productor escoja quién es el que le puede representar mejores dividendos. Mira, Pablo, y relacionado a esto, hay una pregunta. Nos hicieron una llamada. Los productores de maíz exigimos un aumento al pago del maíz, ya que la cantidad de 4.500 que nos dan es muy poco y al solicitar apoyos es muy tardado y en la mayoría de los casos no nos dan absolutamente nada. Pedimos una solución pronto para los productores de San Antonio de Rivas. Sí, no hay una persona que ha hecho la llamada, pero es de San Antonio de Rivas. Bueno, pues creo que es muy oportuna aquí, ingeniero, de esta expresión. Yo creo que al principio, como lo he venido comentando, el nuevo extensionismo, aparte de la planeación participativa que debe de darse para conocer esa problemática por parte del productor, hay un asunto que tiene que ver con este comentario que nos hace llegar la gente de San Antonio, que tiene que ver con la comercialización. Yo siento que son 2 puntos esenciales para poder dar respuesta, y el primero de ellos es accesar a algún esquema de comercialización. Es decir, yo me debo de prevenir cuánto voy a comercializar y a qué precio para poder entrar ya sin riesgos a mi actividad. Es decir, me estoy anticipando de cuánto voy a vender y a qué precio. Y el otro punto esencial, que es consecuencia del primero, es la asociatividad. Si no se da una asociatividad productiva en relación a este tipo de problemas de comercialización, creo que vamos a seguir teniendo los mismos todos los años, al no haber mejores ventajas comparativas al productor, porque en este caso, pues el productor lo está haciendo de manera individual y esto está al acecho de la gente que ya conocemos, que son los intermediarios, ¿no? En este caso,
por ejemplo, el tema de los precios, que es un tema diario que año con año hay un problema. Yo pienso que la desinformación de los mismos productores es lo que pues hace que reclamen, que protesten por los precios. Sin embargo, en el tema del extensionismo es muy importante que la capacitación para los mismos productores, que sepan cómo realmente se manejan los precios internacionales, porque pues a la hora de que México firmó el Tratado de Libre Comercio, pues ya son los precios internacionales de los commodities. Entonces el productor muchas veces no sabe cómo es el esquema o la fórmula de cómo se tiene que manejar los precios de futuros y opciones. Entonces el extensionista pues es una labor muy importante que debe de hacer ahí. Hay un aspecto fundamental, Guillermo, en relación al trabajo del extensionista. Una vez que tenga definido su programa de trabajo, se supone que antes, en la planeación participativa, se hizo un análisis funcional de cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Y me voy a referir al asunto del maíz. Si nos vamos a cada uno de los eslabones, desde el abastecimiento, pasando por procesos, comercialización, ventas y consumidor final, el técnico junto con el productor necesita identificar problemáticas y alternativas de solución. Indudablemente que los sistemas de información son necesarios, son fundamentales, claro, pero no los puede dar el extensionista de manera individual. Es necesario, claro, la asociatividad, claro, entre ellos. Creo que ahí es uno de los puntos esenciales para poder estar solventando ese tipo de problemas, ¿no? Y de todos los años que se está presentando, sobre todo con los productores maiceros. Así es. Y ese es un tema, el maíz, y creo que aquí, como tú lo clarificas, la asociatividad, la integración del productor, porque inclusive yo creo, Pablo, que también digamos, un grupo de productores puede accesar, por ejemplo, contigo, tú como extensionista, con tu experiencia, si bien ya lo comentó Memo, pues tú te iniciaste en la administración pública, pero esa experiencia te permite hacer esto. A lo que voy es que, pues quizás no necesariamente tengan que estar registrados en la CDR o no sé, en el CADER, sino que ellos espontáneamente busquen un acercamiento con el extensionismo y sea un trabajo permanente, o sea, no en base a un programa y hay una regla de operación, sino simplificarlo para que el agricultor tenga el acceso permanente con ustedes. Desde luego, no necesariamente necesita el mismo grupo de productores entrar a un programa gubernamental. Si tiene esa necesidad, puede recurrir a los servicios de un extensionista para poder darle solución ahí a esa problemática. Es una solución de tantas necesidades que tienen los productores, como decías, Memo, pues está la capacitación permanente para ver, claro, bueno, qué está pasando con los mercados, aspectos técnicos, de empaque, inclusive hasta de imagen, o sea, cómo te puedes dar a conocer una organización. Yo quisiera preguntarte, Pablo, sabemos que hay diferentes niveles de productores. Hay productores que pues de muy bajos recursos, que tienen tierras muy pobres en lugares muy aislados y que pues su agricultura es de subsistencia. Entonces y hay agricultores, por ejemplo, en la contraparte, de que pues tienen todos los recursos, tienen buena tierra, tienen agua, tienen mercados locales cercas. ¿El extensionismo va dirigido a estos niveles de productores también? Sí, mira, en relación a esta pregunta, y me voy a referir a la tipología de productores que existen en el país, en México. En la parte de más, si ubicamos un triángulo equilátero, en la parte de más arriba, hasta la cúspide, tenemos a los productores empresariales, que son los menos, ¿verdad? Y en la parte del medio del triángulo tenemos a los productores en transición. Y en la parte de más abajo tenemos a los productores de bajos ingresos, que son la mayoría. Y aquí es en donde participa el componente de extensionismo. De ahí el programa que diseñó la Zagarpa, que es precisamente el programa de apoyos a pequeños productores. Y te voy a pasar unos datos contundentes, ¿no? Muy bien.
Tenemos 5.3 millones de unidades económicas rurales. Explotaciones rurales. En estos momentos. De esas, ¿En dónde? En todo el país. En todo el país. 5 millones. De esos 5.3 millones de unidades, hay 4.34 millones de pequeños productores. 80% de 4.34, más del 80%. De esos 4.34 millones de pequeños productores, tenemos 3.9 millones de productores en subsistencia. En extrema pobreza. En extrema pobreza. Quizás de subsistencia, porque hay pobreza material, de salud, de educación. Habría que matizar esa parte. Habría que matizarla. Pero lo que voy es, y tenemos nada más 442,000 productores en transición. ¿Cuántos? 442,000 productores. Es decir, aquellos que están entre el medio y los empresariales, ¿no? Que están en medio entre los empresariales y los de bajos ingresos. Por lo tanto, Memo, tenemos un gran reto a través de este componente de extensionismo. Tenemos una población objetivo de 4.34 millones de pequeños productores, que si los analizamos o los comparamos con los 5.3 millones de unidades económicas rurales, pues tenemos un tamaño de tenencia apenas de 1 hectárea por productor. Sí, muy atomizado. Entonces está muy atomizado. De ahí a que retome yo uno de los principales argumentos del extensionismo, la asociatividad productiva. Necesitan los productores aglutinarse. Yo creo que si se aglutinan, si hay una sinergia entre ellos, si hay intereses comunes entre ellos, creo que podemos avanzar mucho en este componente. Yo creo que esta parte es fundamental. Siempre se está hablando el discurso de la asociatividad, ni siquiera es discurso gubernamental, sino también es de la misma comunidad. A mí me da la impresión, Pablo, que las figuras jurídicas con las que te puedes asociar, pues te complican mucho el proceso operativo desde el punto de vista fiscal, de gestión, de administración. Entonces el productor, pues te vas a convertir en cómo administra una sociedad. Entonces ahí, fíjate bien que yo creo que los profesionistas pueden formar parte de los grupos haciendo su función, y el productor a producir. Entonces esa parte creo que también es como un cuello de botella, quizás. Es importantísimo lo que dices, Hugo. La normatividad no nos exige que sean figuras asociativas reconocidas jurídicamente. De hecho, el requisito es que sean productores, se aglutinen, se integren y que sean grupos no formales. Creo que es el primer punto que habría que aclarar. Y otro de los aspectos importantes es que en el caso concreto del extensionista, pues cabría su inclusión al interior del grupo de productores, pero habría que darle ya a este grupo de productores una consolidación jurídica, legal. Hay una serie de figuras asociativas que nos señala la legislación agraria, que habría que darle ese membrete de acuerdo a las actividades que desarrolle ese grupo de productores, de acuerdo a la cadena productiva en la que esté inmerso. Hay un aspecto importante, Memo y Hugo, que tiene que ver con el asunto de las innovaciones. Hay que aclarar de que en el caso de las innovaciones tecnológicas, estas pueden ser productivas, pueden ser de carácter organizativo y pueden ser de carácter gerencial, ya hablando concretamente de darle ese respaldo jurídico al grupo de productores. Y estas innovaciones se identifican al hacer precisamente la primer chamba que hace el extensionista a través de la planeación participativa, ¿no? Identificar exactamente. Identificar los tipos de innovación conforme a la problemática presentada. O sea, ¿qué alternativa de solución le pudiéramos dar, repito, a este tipo de innovaciones que irían desde lo productivo, pasando por lo organizativo, hasta lo mismo gerencial del productor? Bueno, pues ese es las etapas y yo creo que los niveles a donde van llegando el productor, ciertamente.
Definitivamente este programa de extensionismo, bueno, pues ya existía aquí en México y lamentablemente pues lo quitaron, y qué bueno que regresó, Pablo. Definitivamente es lo que se requiere en el campo, una asesoría directa, porque nos falta esa parte de capacitación y esa parte de asesoría, que bueno, podemos ser muy buenos productores, pero no solamente, es solamente un eslabón de la cadena, la producción, y como lo acabas de comentar, en todo el proceso de esta cadena, hablando por ejemplo de los maiceros, es desde la compra de insumos, estar organizado desde la compra de insumos, pero antes de la compra de insumos ya sabes a quién se lo vas a vender, a qué precio, y hay mecanismos para ello. Sí, de hecho, en el mismo programa de trabajo del extensionista se requiere definir desde las innovaciones que habría que estar implementando con el grupo de productores, pasando por metas de resultado y metas de impacto, y esas metas de impacto pudieran estar concebidas en lo que sería la venta del mismo producto, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser mi rentabilidad en esta actividad? O sea, ya puedes planear. Ya puedo planear así. ¿Cuánto vas a ganar? ¿Y a quién vender? ¿Y a quién vender? Hugo. Mencionabas, Memo, me llama la atención, hablaba de que desapareció y se retomó. Pablo, así un poco la película, yo recuerdo que en las décadas de los 60, 70 fue una actividad muy activa, valga la redundancia, de los agrónomos, por ejemplo, con algunos programas nacionales, agricultura verde, si mal no recuerdo, o algo así. Pero luego, esto que se retoma, Memo, creo, hace de unos 10 años para acá, el nuevo modelo de extensionismo, no sé si a eso te referías, ¿verdad? Sí, así es. Yo creo que el extensionismo nunca se ha ido, ¿no? Nunca se ha ido. Para precisar y aclarar. Aunque han aparecido por parte del gobierno federal y estatal una serie de programas o estrategias de acompañamiento técnico. Exactamente. Que irían desde la aparición de la Revolución Verde, no agricultura verde. Por el sistema alimentario mexicano, PROMAV, PIMAV, PROEMAR, etcétera, hasta lo que es el extensionismo. Yo creo que este recorrido que ha tenido este tipo de programas, pues habría que estar rescatando lo bueno y lo malo, ¿verdad? A final de cuentas, creo que la presente administración ha hecho buen trabajo. Ha conservado, ¿verdad?, ese programa. Y creo que los resultados están a la vista. Se ha preocupado el gobierno federal por invertirle al capital humano. Hablo pues de los profesionistas. De los profesionistas, de los es muy importante. Y yo creo que este capital humano hay que aprovecharlo cabalmente. También mencionarles, se me estaba pasando por aquí un punto importante, de que también se pueden certificar a los productores. O sea, no solamente se certifican a los extensionistas, y se certifican a los productores en las diversas cadenas en las que estén inmersos. Por ejemplo, tenemos en berries, tenemos en ganado bovino, en ganado ovino, en producción de maíz, en producción trigo, entre otras, ¿no? Entonces, hay un doble beneficio. Por un lado, certificamos al que nos va a dar el servicio de asistencia técnica, pero también estamos certificando al productor para que éste sea mucho más competitivo en la actividad en la que está haciendo, ¿no? Tu rol, ingeniero Pablo Arana Coldívar, con una gran trayectoria en la capacitación y en la formación, en estos, digamos, en momentos o tu actividad actual, ¿estás, digamos, desarrollándote como un extensionista o estás en alguna institución que estás apoyando esto? No, yo estoy como agente externo. Como extensionista, involucrado en estos momentos en el papel de coordinador de extensionistas, pero no dejo de dar el servicio de extensionista. Y estamos a sus órdenes para cualquier acercamiento que se pudiera dar por parte de algún productor o organización. Pues yo creo que es parte de tu rol y qué importante que estés aportando tu experiencia, pues es seguramente lo que decidiste en tu vida profesional, todo ese cúmulo de conocimientos que has tenido en la administración pública y ahora como profesionista y pues bienvenido, ¿no? Y tu experiencia y conocimientos, ¿verdad? No, muchas gracias.
cuando hablaba aquí Guillermo de la currícula, pues salimos como agrónomos fitotecnistas, pero creo que el asunto de la fitotecnia no lo hemos tocado, más bien nos hemos involucrado en temas de desarrollo rural. Sí. Creo que son complejos, apasionantes, y en donde podemos contribuir. Siento yo que a través de los años hemos venido por ahí acumulando el expertise necesario para poderle dar solución aquí a las demandas de los productores, ¿no? Yo creo que, bueno, estimados radioescuchas, amigos, el programa de Agro 21 y también el programa de Rumbo al Campo, que conduce desde hace 20 años Juan Carlos Vázquez, siempre en mensajes, esa es la parte del extensionismo, del servicio al agricultor, y bueno, pues contribuyendo nosotros como comunicadores rurales. El tema, Memo, no sé los datos del ingeniero. Pues sí, ingeniero, pues que nos des tus datos, y a la gente que nos está escuchando, nuestros amigos productores, ¿cómo le pueden hacer para ser beneficiados con estos programas? Las reglas de operación, recuerden que están abiertas o son de dominio público. Sí. Pueden acercarse al mismo gobierno del estado, a la misma Zagarpa, a través de los CADER, para que puedan incorporarse, si ya no pudieron este 2017, para el 2018. Y en el caso concreto del servidor, en estos momentos estamos participando en el componente en la modalidad de ejecución nacional. Y estamos a sus órdenes en los siguientes correos. Sí. paraco58@hotmail.com y oax.promaf@gmail.com. Pues muchas gracias, ingeniero Hugo. Pues ingeniero Pablo Arana Colíbar, muchas gracias. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas el favor de su atención. Esperamos como siempre sus comentarios y opiniones del programa.